Queridos espectadores, bienvenidos a la tan esperada parte final de cómo una policía de Texas cumplió el último deseo de un prisionero. Esta es la tercera parte, el momento en que se revelarán secretos, la justicia finalmente se pondrá a prueba y los corazones sanarán o se romperán para siempre. Si no han visto la primera y la segunda parte, se están perdiendo la base de este viaje emocional. Hemos incluido los enlaces en la descripción y hemos fijado un comentario. Véanlas primero para que puedan sentir cada giro como debe ser. Y si nos han acompañado desde el principio, prepárense. La verdad que han estado esperando finalmente está aquí. Pero no llegará sin luchar. Antes de profundizar, háganos un favor rápido, denle me gusta, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna historia como esta. Cuando terminen de ver, dejen más vídeos en los comentarios para que sepamos que podemos seguirles trayendo historias impactantes como esta. Ahora, volvamos a la sala del tribunal donde se decidirá el destino de Sandra, y el testimonio de un hombre podría cambiarlo todo. Las paredes de la celda estaban frías y húmedas, ese frío que cala hondo. Sandra estaba sentada tranquilamente en el borde de un banco estrecho, con su mono naranja suelto sobre su esbelta figura. Sus manos descansaban sobre las rodillas, tamborileando suavemente con los dedos, no por ansiedad, sino por concentración. Habían pasado 2 días desde aquella noche en el edificio abandonado. 2 días de silencio, aislamiento y repitiendo cada segundo en su cabeza. «Levántate», gritó un oficial el día del juicio. Sandra se levantó sin decir palabra. Tenía los tobillos encadenados y las manos esposadas firmemente por delante. Una pesada cadena los unía, tintineando al salir bajo la cruda luz de la mañana. Afuera, la furgoneta de transporte de la prisión la esperaba, oscura e imponente. Al subir, la puerta metálica se cerró de golpe tras ella. Se sentó sola en el frío banco del interior, mirando al suelo. El trayecto hasta el juzgado fue silencioso, salvo por alguna que otra charla por radio. Su corazón se aceleró al acercarse a las puertas de la justicia. A las 2:30 de la tarde en punto, Sandra se encontraba en una pequeña sala, aún con los grilletes puestos. Mantenía la cabeza en alto, pero por dentro hervía de miedo. No por ella misma, sino por Michael. La colocaron en el estrado del acusado. La sala era modesta. Algunos periodistas estaban sentados en silencio al fondo, escribiendo. El aire era denso. Nadie sonrió. Entró el juez. Caso 4762. Sandra Blake. Su señoría, dijo el abogado de la parte contraria, un hombre de mirada aguda con traje azul marino. Esta mujer fue sorprendida con las manos en la masa en la escena del crimen con el convicto desaparecido. Tiene vínculos con él, mintió a las autoridades y fue encontrada manipulando pruebas. El defensor público designado por Sandra temblaba. Era joven, nervioso y visiblemente abrumado. La empresa que manejaba los hilos entre bastidores ya había ahuyentado a cualquier buen abogado que intentara intervenir. El juez se volvió hacia Sandra. «Señorita Sandra, ¿tiene algo que decir en su defensa?» Se levantó, se aclaró la garganta y respiró hondo. «Sí, su señoría. Me tendieron una trampa. Ese hombre, Michael, fue encarcelado injustamente. Solo intentaba ayudarlo. Nunca infringí la ley. Todo lo que hice fue para encontrar la verdad». El abogado de la parte contraria rió suavemente. «¿Y qué verdad es esa? Que fue secuestrado, que alguien fingió su muerte, que alguien quería silenciarme». «¿Y quién sería ese alguien?», preguntó casi con burla. «Lucas. Trabaja para la empresa que encarceló a Michael. Me lo admitió. Tengo pruebas». La sala se estremeció. «¿Dice que grabó esta conversación?», preguntó el juez. «Sí, su señoría. Tengo una grabación del confesando». La sala vibró un instante. «¿Tiene la grabación aquí?». «Sí, su señoría. No la tengo conmigo ahora mismo, pero puedo proporcionarla». El abogado de la parte contraria objetó de inmediato. «Podría ser un audio inventado, su señoría. Solicitamos verificación antes de admitirlo como prueba». El juez suspiró y golpeó el martillo una vez. «Se suspende la sesión hasta la próxima semana. La señorita James permanecerá bajo custodia. Se deniega la fianza hasta que se verifique dicha grabación de audio». A Sandra se le encogió el corazón.
Intentó que la decepción no se reflejara en su rostro. Mientras los agentes la sujetaban del brazo y la escoltaban fuera, mantuvo la cabeza alta, pero por dentro se estaba desmoronando. De vuelta en la furgoneta, mientras el motor rugía al arrancar, Sandra miró por la pequeña ventana enrejada. El sol ya se ponía. Susurró: «Michael, ¿dónde estás?». Su mente se desvió hacia la última vez que lo vio, inconsciente en ese frío suelo de hormigón, con la camisa rasgada y el cuerpo inerte. La policía se lo había llevado esa noche, pero desde entonces, ni una palabra, ninguna actualización, ninguna confirmación de vida o muerte. «¿Sigue vivo?», murmuró en voz baja. Apoyó la cabeza en la ventana, intentando recordarlo todo. Entonces lo comprendió. Lucas tenía contactos en las fuerzas del orden. Claro, así fue como sacaron a Michael tan rápido sin dejar rastro. Mientras la furgoneta atravesaba la ciudad, Sandra vio el horizonte a través de los huecos de la malla. Antes le inspiraba orgullo. Ahora solo le recordaba la traición. De vuelta en el centro de detención, la llevaron por el pasillo y la devolvieron a su celda. La puerta metálica se cerró de golpe. Esa noche no pudo dormir. Miró al techo, rozando ligeramente la tela de su mono con los dedos. Su placa, su dignidad, todo despojado. Sin embargo, su corazón se negaba a rendirse. Recordó la voz de Michael, suave pero segura. «Solo quiero demostrar que no lo hice». Recordó cómo la miraba, no como un oficial, sino como alguien a quien realmente le importaba. Incluso tras esos barrotes, sus ojos reflejaban esperanza. Y ahora se había ido. A la mañana siguiente, Sandra estaba sentada en un rincón de su celda, mirando la pequeña grieta en el suelo. Otro oficial le trajo comida. Tostadas secas y un vaso pequeño de agua. Ella lo apartó. «Comí», dijo él. Ella negó con la cabeza. No tenía hambre. Él se encogió de hombros y se fue. El tiempo pasó lentamente. Las horas parecían días. Practicó mentalmente su declaración ante el tribunal una y otra vez. Esa noche, una mujer mayor, una de las oficiales que ocasionalmente trabajaba en el ala de mujeres, se detuvo frente a su celda. «Eres Sandra, ¿verdad?». Sandra levantó la vista. «Sí, recuerdo tu nombre cuando servías». Los labios de Sandra se curvaron casi en una sonrisa. «No puedo creer lo que dicen», añadió la mujer antes de irse. Por primera vez en días, un poco de calor le llegó al pecho. Tal vez no todos se habían vuelto contra ella. Se apoyó contra la fría pared y se susurró a sí misma: «Espera, Michael. Ya voy». La noche se hizo más profunda, pero el fuego en su corazón solo se hizo más fuerte. A la mañana siguiente, la puerta metálica se abrió de golpe. El sonido de botas resonó en su celda. «Sandra Blake», gritó un guardia con brusquedad. «De pie, debe regresar al tribunal». Se levantó lentamente. Tenía las muñecas esposadas con más fuerza de lo habitual, pero no se inmutó. Ya no le temía al dolor. Lo único que la atormentaba era la imagen de Michael sin vida y la idea de que aún pudiera estar ahí fuera, en algún lugar. Mientras la camioneta avanzaba con estruendo por la carretera, su mente se arremolinaba a través de la pequeña ventana enrejada. Observó cómo el sol ascendía en el cielo. Un nuevo día, tal vez el último como mujer libre. Dentro de la sala, el ambiente era diferente esta vez. Tenso, expectante. El juez se ajustó las gafas. El tribunal ya está en sesión. Sandra entró, todavía con su uniforme de prisión. Sus ojos recorrieron a la multitud. Ningún rostro conocido, ni siquiera un solo oficial al que solía entrenar. Estaba sola, pero mantuvo la frente en alto. El corazón le latía con fuerza al subir al estrado. «Señorita Blake», empezó el fiscal, un hombre elegante con voz fría. «La semana pasada afirmó poseer nuevas pruebas, una grabación». «¿La tiene?». «Sí», dijo Sandra, con la voz aclarada a pesar de la sequedad de garganta. «Es una grabación de Lucas confesando haber incriminado a Michael y haber trabajado con la empresa que la encargó». El fiscal esbozó una sonrisa burlona. «¿Y dónde está ahora esta grabación?». Sandra miró hacia el estrado público. «Está en asuntos internos de mi antiguo departamento. La presenté anoche a través de mi amigo, el agente Geral». El juez asintió. «Que se presente». Hubo una pausa.
Todos en la sala observaron cómo un asistente técnico conectaba un dispositivo. Comenzó el audio. La voz de Lucas llenó la sala. Necesitábamos a alguien a quien culpar. El chico era fácil. Sin antecedentes, sin familia, sin influencia. Sandra solo era una molestia. Se oyeron jadeos por el pasillo. Sandra mantuvo la mirada fija en el juez. Pero antes de que pudiera sentir alivio, el fiscal se levantó bruscamente. Ese audio está manipulado, dijo. Mis expertos lo han revisado. Hay claras señales de manipulación, cortes, canales superpuestos, incluso artefactos de modulación de voz. Es falso, su dueño. Los ojos de Sandra se abrieron de par en par. No, ese audio es real. Lo obtuve directamente de Lucas. Se oyó su voz. El juez suspiró profundamente. Dado el informe del análisis presentado por el consejo contrario, y a falta de más pruebas que cooperaran o de un testigo vivo que validara la grabación, Sandra se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. Este tribunal declara el audio inadmisible. Se le doblaron ligeramente las rodillas. Tuvo que agarrarse a la barandilla para estabilizarse. Señora Sandra Blake. El juez continuó. Este tribunal la declara culpable de obstrucción a la justicia, conducta ilícita y de ayudar a un delincuente convicto a fugarse. Por la presente, se la condena a cadena perpetua con trabajos forzados que cumplirá en la penitenciaría femenina de Lonear. Se hizo un silencio gélido. El gavilán cayó con un golpe seco y definitivo. Y así, su mundo se derrumbó. No lloró. No gritó. Cuando los guardias la tomaron de los brazos, se irguió. Pero por dentro, algo crujió. Mientras la sacaban de la sala, el pasillo se le hizo más largo que nunca. Sus pensamientos estaban entumecidos. Entonces, una voz la llamó suavemente a sus espaldas. Sandra. Se giró, esperando a alguien familiar. Era una mujer pálida, de ojos preocupados. Le entregó a Sandra un pequeño papel con un gesto apresurado antes de desaparecer entre la multitud. El guardia no se dio cuenta. De vuelta en la camioneta, Sandra desdobló el papel con las manos esposadas. Unas palabras escritas a máquina decían: está vivo. Hospital privado. No te rindas. Parpadeó, apenas respirando. Vivo. El corazón le latía con fuerza. ¿De dónde salió esto?, susurró. La camioneta dio un bache, devolviéndola a la realidad. Al caer la tarde, las puertas de la prisión se abrieron de par en par. Frías, enormes, definitivas. Bienvenidas a Lonear. Sandra fue procesada como cualquier otra reclusa. La desnudaron, la registraron, la restregaron. Le dieron el uniforme naranja de rigor. Demasiado ajustado, le picaba demasiado. Olía a lejía y desesperación. Su celda era pequeña, húmeda y olía a moho y óxido. El colchón era una losa. El inodoro no descargaba bien. Se sentó y exhaló por primera vez desde la sentencia. No había terminado. Aunque el mundo la abandonara, no renunciaría a Michael. No ahora. Más tarde esa noche, un oficial alto y corpulento apareció fuera de su celda. Su placa decía a Anderson. Vaya, vaya, sonrió con suficiencia. Así que eres la policía famosa. Ella no respondió. He oído que una vez fuiste la mejor en tu departamento. Lástima que solo seas un número más. Caminó lentamente a su alrededor como un depredador evaluando a su presa. Pero por suerte para ti, soy generoso, añadió. Juega bien tus cartas y tu tiempo aquí no tiene por qué ser doloroso. Sandra apretó la mandíbula. ¿Es una amenaza? Se acercó y susurró. No, es una promesa. Se dio la vuelta y se fue, riendo. Sandra se quedó paralizada. Había oído rumores de guardias como él, pero vivirlo en primera persona le provocó escalofríos. Esa noche, no pudo conciliar el sueño. Yacía acurrucada en el borde de su catre, con el uniforme naranja arañándole la piel. Pero una sola cosa ardía en su mente. Él estaba vivo. Sandra estaba sentada sola en su celda, mirando fijamente los barrotes oxidados frente a ella. Las paredes estaban agrietadas y sucias, el aire húmedo con olor a sudor rancio y algo peor. El suelo estaba polvoriento, y la pequeña cama que le habían dado crujía cada vez que se movía.
Pero todo eso no era nada comparado con lo que sentía por dentro. El tintineo de llaves por el pasillo resonó con más fuerza que nunca esa noche. Su corazón se aceleró, no de miedo, sino de dolor. No de dolor físico, sino del peso de ser castigada por algo que no había hecho. Sus únicos pensamientos eran en Michael. ¿Dónde estaba? ¿Estaría vivo o lo habría perdido para siempre? Se ajustó aún más a la fina manta, intentando bloquear el frío. Justo entonces, una sombra apareció junto a su celda. La cerradura hizo clic. Se giró bruscamente. Un hombre uniformado estaba allí de pie. Tenía hombros anchos y una sonrisa que le ponía los pelos de punta. No era ningún oficial. Se llamaba oficial Anderson. Anderson llevaba años trabajando en la prisión. Todos lo conocían, no por ser amable, sino por ser peligroso, sobre todo para las reclusas. Tenía poco más de 50 años, calvo por dentro y ojos que miraban a las mujeres como si fueran objetos. En cuanto trajeron a Sandra, ya la tenía grabada en la mente. Se apoyó en los barrotes, mirándola como si fuera algo suyo. «No perteneces aquí, ¿verdad?», preguntó, fingiendo ser amable. Sandra no respondió. «Podría hacer que tu estancia aquí fuera más llevadera. Se acabó picar piedras. Se acabó saltarte comidas. Te darían una manta calentita, quizá incluso una almohada. Solo tienes que ser amable conmigo». Sandra apretó la mandíbula. «No estoy aquí para complacer a nadie», dijo en voz baja pero con firmeza. Él entrecerró los ojos y la sonrisa falsa se desvaneció. «Ya aprenderás», dijo, y se alejó. A la mañana siguiente, la sacaron de su celda antes del desayuno. Las otras mujeres la miraron fijamente mientras le entregaban un mazo y la mandaban al patio. «Rompan esas piedras», ordenó Anderson. «Hasta que yo les diga que paren». Trabajó bajo el sol abrasador, con el sudor goteando de la frente y el estómago rugiendo de hambre. Ese día no le dieron de comer. Esa noche, no cenó. Le temblaban las piernas mientras caminaba de vuelta a su celda. Pasaron los días. El castigo solo empeoró. Anderson sonreía cuando pasaba, como un león que rodea a su presa. Sandra adelgazó. Sus ojos perdieron el brillo. Pero su espíritu, de alguna manera, aún se mantenía. Una noche, mientras yacía en su cama intentando recuperar fuerzas, un guardia entró en su celda. «Tiene una visita», dijo. A Sandra le dio un vuelco el corazón. No le quedaba familia. ¿Quién podría ser? La llevaron a la sala de visitas. Al entrar, se le llenaron los ojos de lágrimas. Era el señor Thomas. El señor Thomas había sido el director principal del centro donde trabajaba Sandra. Era un hombre alto y amable, de cabello canoso y mirada tierna. Siempre la había respetado. De hecho, fue él quien le dio un mes de licencia cuando su salud mental se vio afectada por casos anteriores. Siempre había creído en ella. Cuando Sandra lo vio, le tembló el labio. «Señor», susurró. El señor Thomas no perdió ni un segundo. Dio un paso adelante y la abrazó a través del cristal divisorio. «Sandra, te creo», dijo. «He estado siguiendo tu caso y sé que algo no anda bien». Ella asintió, secándose las lágrimas. «Dijeron que Michael está muerto, pero no lo creo. Y Anderson me ha estado atormentando». Thomas apretó la mandíbula. «Anderson», preguntó. Ella asintió lentamente. «Quiere cosas de mí, cosas que nunca le daré». Thomas guardó silencio por un momento. Luego la miró y dijo: «Vamos a arreglar esto, pero tenemos que ser inteligentes. Anderson es un depredador y quiero que lo expongan». Y en cuanto a Michael, hizo una pausa. «¿Qué?». Sandra se inclinó. «Tengo a alguien investigándolo. No pierdas la esperanza todavía». Sandra finalmente sonrió. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero ahí estaba. De vuelta en su celda esa noche, escribió algo en un papel. Le temblaban las manos, pero lo tenía claro. Lo dobló y lo sujetó con fuerza. Al día siguiente, en el patio de la prisión, Anderson pasó por allí. Sandra dio un paso al frente. Le entregó el papel. Él arqueó una ceja. «¿Qué es esto?». «Un sí», dijo en voz baja. «Pero solo si vienes a la clínica esta noche, a medianoche, te estaré esperando». Anderson abrió la nota cuando nadie la veía.
La leyó y sonrió como un niño al que le han regalado una chocolatina. Esa tarde, Sandra se quejó de dolor en el pecho y debilidad. La llevaron a la clínica de la prisión y la ingresaron en observación. La enfermera de turno, una amable mujer llamada Gloria, miró a Sandra con preocupación. Susurró: «Déjame quedarme, por favor. Necesito pasar desapercibida por algo importante». Gloria asintió. Había visto demasiada injusticia en la prisión. Salió de la habitación en silencio, cerrando la puerta con llave. Llegó la medianoche. El pasillo estaba en silencio. Casi todos los presos dormían. La puerta se abrió con un crujido y Anderson entró. Estaba solo, respirando con dificultad. La emoción se reflejaba en su rostro. Cerró la puerta con cuidado y se acercó a la cama. Sandra permaneció inmóvil, fingiendo dormir. Cuando Anderson se inclinó hacia adelante, estirando la mano para tirar de la manta, la puerta se abrió de golpe. Flash. Una cámara hizo clic. 2 policías entraron detrás del señor Thomas, que sostenía un teléfono que ya estaba grabando. Anderson se quedó paralizado. Bajó la mirada. Sus pantalones ya estaban desabrochados. La voz del señor Thomas era fría. «Ya terminaste». Sandra se incorporó con voz tranquila. Sonríe ante la evidencia. Anderson tartamudeó, intentando hablar, pero los agentes ya lo habían agarrado y esposado. Gritó, maldijo, pero era demasiado tarde. La justicia finalmente estaba contraatacando. Sandra se recostó en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez desde que llegó, sintió esperanza. Pero aún había una pregunta que la quemaba en el corazón. ¿Dónde estaba Michael? La mañana después del arresto de Anderson, Sandra se despertó en la cama de la clínica, sin poder creer lo que había sucedido. Sus manos temblaban ligeramente al incorporarse. La luz del sol que entraba por la pequeña ventana ya no era fría. Era esperanza. Había esperado ser castigada. Había esperado que su historia volviera a ser ignorada. Pero en cambio, el señor Thomas entró con un suave golpe en la puerta de la clínica. Sonreía. No era una sonrisa forzada ni educada, sino la clase de sonrisa que le decía que algo finalmente había cambiado. Cerró la puerta tras él y se acercó. «Lo tenemos», dijo en voz baja. Los ojos de Sandra se encontraron con los suyos. «¿Estás segura de que se sostendrá? Tenemos pruebas en vídeo. La cámara lo grabó todo. Anderson está acabado. Ya lo detuvieron asuntos internos. Lo harán público esta noche». Sandra no respondió de inmediato. Sus manos se aferraron a la manta. «Sigo sin sentirme segura, señor Thomas. ¿Y si intentan algo más? ¿Y si Lucas?» El señor Thomas levantó una mano suavemente para detenerla. «Por eso vine. No solo vine con noticias sobre Anderson». Sandra lo miró fijamente. «Encontramos a Michael». Al principio, no le cuadraron las palabras. Su respiración se detuvo. «¿Qué? Está vivo», dijo el señor Thomas en voz baja. «Apenas, pero vivo. Lo mantuvieron escondido en un hospital privado de Dallas. Lo gestiona una empresa fantasma con la que Lucas tenía vínculos. Aparecía con un nombre falso, pero verificamos los tatuajes de sus brazos. Es él». Las lágrimas brotaron de los ojos de Sandra antes de que pudiera contenerlas. Se tapó la boca. Su cuerpo temblaba como si tuviera que liberar todo el dolor que había vivido dentro de ella durante meses. «Está vivo», susurró. El señor Thomas le dio un momento. Luego se sentó junto a su cama. «Está débil, pero se está recuperando, y ha aceptado testificar. Volverá al tribunal la semana que viene. Esta vez, ganaremos». Sandra se secó la cara. «¿Pero nos creerá el tribunal?» Thomas asintió. «Lo harán porque esta vez tienen un testigo, uno vivo». Sandra no durmió esa noche. Yacía en su cama pensando en el momento en que volvería a ver a Michael. ¿La recordaría? ¿Le seguiría importando? ¿Qué pensaría de todo lo que había sucedido? Para cuando llegó la semana siguiente, Sandra fue trasladada de nuevo al tribunal, todavía con su uniforme naranja de prisión, pero esta vez sus pasos eran más firmes. La sala del tribunal bullía de medios y tensión. Ella se mantuvo erguida tras el estrado del acusado, y cuando se abrió la puerta al fondo del tribunal y Michael entró en silla de ruedas,
se quedó paralizada. Era él de verdad. Su rostro estaba más delgado, pálido por las largas semanas escondido, pero sus ojos, esos ojos, aún conservaban el mismo fuego que recordaba del patio de la prisión. Sandra dejó escapar un jadeo silencioso. Michael la miró y, en ese instante, la habitación desapareció. Le dedicó una pequeña sonrisa cansada, una sonrisa que contenía dolor, amor y una promesa. Subió al estrado y contó toda la verdad. Habló de la empresa, las amenazas, la noche en que lo secuestraron. Explicó cómo Lucas lo había ordenado todo, la incriminación, el secuestro y el montaje. Luego, se presentó la grabación de voz que Sandra había sido acusada de falsificar. Esta vez, con autenticación de voz mediante audio forense. El tribunal la aceptó como real. Llamaron a Lucas. Al principio parecía seguro, pero a medida que Michael hablaba y las pruebas se acumulaban, esa petulancia se desvaneció lentamente. Estaba sudando, inquieto. Sus mentiras ya no tenían peso. El juez permaneció en silencio un largo rato después de que todos los testigos hubieran hablado. Finalmente, levantó la vista. A la luz del nuevo testimonio, las pruebas verificadas y la escandalosa mala conducta presentada ante este tribunal, por la presente anulo la condena de Sandra Miller, dijo el juez. El corazón le dio un vuelco. Es libre de irse. Este tribunal se disculpa por la injusticia cometida contra usted. La sala se llenó de jadeos. Algunos aplaudieron, otros lloraron, pero Sandra se quedó paralizada. Su mente no podía procesarlo. Libre, susurró. Una guardia detrás de ella asintió con suavidad, quitándole las esposas de las muñecas. Se giró y caminó hacia Michael, con los ojos aún húmedos. Y cuando llegó a su lado, se arrodilló y lo abrazó con fuerza. Él gimió de dolor en sus costillas, que se estaban curando, pero la abrazó fuerte. No te rendiste, le susurró al oído. No pude, respondió ella. Me pediste que luchara. Luché. Meses después, todo cambió. Lucas y sus cómplices fueron condenados a cadena perpetua. A Anderson le retiraron la placa y lo acusaron de intento de agresión y abuso de poder. Sandra no regresó a la policía. Había visto demasiado. En cambio, se mudó a un tranquilo pueblo a las afueras de Austin con Michael. Se casaron en una pequeña ceremonia bajo un árbol en un tranquilo parque. Sin uniformes, sin prensa, solo dos personas que habían sobrevivido a la tormenta. Y un año después, Sandra dio a luz a gemelos, un niño y una niña. Queridos espectadores, la historia de Sandra demuestra que, por muy dura que sea la vida, siempre hay una salida. Ella superó el dolor, la traición y el miedo, pero nunca se rindió. Y al final, salió libre, encontró el amor y construyó la familia que siempre soñó. Compartimos historias como esta para recordarles que la esperanza nunca se acaba y que la justicia aún puede triunfar. Si esto les conmovió, por favor, denle me gusta a este vídeo, compártanlo con alguien que necesite aliento y suscríbanse para no perderse el próximo. Les traemos historias aún más poderosas y emotivas. Déjenos un comentario diciéndonos desde dónde lo ven y compartan más vídeos para que sepamos traerles el próximo. Muchas gracias por ver. Ya son parte de esta familia y estamos ansiosos por verles en el próximo vídeo.